Capítulo 7. Mi proyecto. Guardo un buen recuerdo, aunque impreciso, de la ciudad de mi niñez y siempre que he podido he vuelto a ella. Sin embargo, tengo con Damasco un sentimiento extraño. A pesar de haber nacido allí y considerarme medio sirio, me siento extranjero en esa ciudad. Nunca he llegado a entender esta contradicción. Quizás se deba al hecho de que el recuerdo de la capital siria va unido al de mis padres, a los que nunca quise. Por otra parte, me ocurría que, a pesar de las frecuentes peroratas con las que a veces, durante mi adolescencia, me abrumaba mi padre, yo me sentía muy orgulloso y satisfecho de ser francés y concedía poca importancia al hecho, como él me aseguraba, de tener sangre turca, morisca o argelina. En Damasco y en toda Siria mandaban los franceses y en el colegio al que yo asistía, los alumnos de mi nacionalidad se sentían superiores a los sirios o a los de otras nacionalidades o religiones. Luego, años después, este mismo sentimiento lo tuve en El Cairo, en el colegio franciscano francés donde estudié. Apoyaba aún más esta opinión el hecho de que los franceses o los ingleses aparecían en las historias y en los propios textos escolares como seres superiores a los indígenas. No me atrevía a expresar estas ideas y sentimientos a Dalila, ya que pensaba con razón que heriría su susceptibilidad, puesto que era tremenda defensora del arabismo, así como de todo lo que tocara a la cultura musulmana. Así prefería comentar con Soren, el maravilloso hijo del notario, algunos de mis planteamientos. No estaba estudiando historia antigua en la Universidad de Copenhague con mucho aprovechamiento. Aparte de su belleza, era un muchacho de buen criterio, aunque algo tímido. Cuando empecé Derecho en Beirut y, sobre todo, cuando proseguí la carrera y la terminé en Montpellier y ejercí la abogacía en el Líbano, le decía, me di cuenta de que no existe la superioridad de los occidentales y que los libaneses o los sirios son tan válidos e inteligentes como los franceses o los ingleses o gente de otra nacionalidad. Todo es un problema de proteínas, o sea, de buena alimentación y de educación. Soren asentía, pero sin añadir comentario alguno. Tanto en Damasco como en El Cairo, proseguía yo, los profesores franceses nos enseñaban la historia de Francia casi sin tener en cuenta para nada la de los sirios o la de los egipcios. Creo que se trata de xenofobia o, como mínimo, de paternalismo. Recuerdo la frase «nuestros antepasados», los galos que estudiábamos en la escuela, en los libros de historia, tanto los alumnos franceses como los sirios. Años después, terminaba mi razonamiento, cuando ya no vivía en Beirut, me di cuenta del significado tremendo de aquellas dos palabras, nos ancêtres, y de otras similares. Suponía la supresión de la propia historia, sustituyéndola por la del país colonizador. Cada vez que vuelvo a Damasco, rememoro la extraordinaria hazaña realizada por el inglés Lawrence de Arabia, que en 1918, con solo 30 años, dirigió, con el apoyo de la administración inglesa, la rebelión de los beduinos contra los turcos y llegó hasta Damasco, a la que liberaron de los otomanos y donde entraron triunfalmente. Lawrence era mi héroe legendario desde que, siendo adolescente en El Cairo, leí su biografía escrita por Robert Graves y años después su libro fundamental, Los 7 pilares de la sabiduría. Me he imaginado cientos de veces su desfile triunfal por las calles de la capital siria hasta llegar al ayuntamiento, donde en las escaleras principales una masa de individuos gritaba, lloraba y se abrazaba celebrando su victoria. La primera vez desde mi niñez que volví a Damasco fue para conocer los pasos que dio en esa ciudad cuando la conquistó. Pero me enojaba cuando recordaba que, mientras los beduinos dirigidos por el héroe inglés realizaban tales hazañas, los británicos y franceses firmaban pactos secretos para repartirse zonas de influencia política y económica en el Imperio Otomano liberado. Así, los franceses conseguirían los protectorados o mandatos de Siria y Líbano y los británicos se adjudicarían Irak, Palestina y Jordania y el protectorado de Arabia. Poco tiempo después de la conquista de Damasco, Lawrence, desengañado, pidió el relevo a sus superiores y abandonó el mundo árabe para refugiarse en el Reino Unido. Sin embargo, asistió a la Conferencia de Paz de París de 1919, que resultó para él aún más decepcionante, ya que los anteriores acuerdos franco-británicos fueron sustituidos por otros más lesivos para los pueblos del Oriente Próximo. Cuando conocí con cierta profundidad la vida, el pensamiento y los hechos de Lawrence, me identifiqué con él. Al igual que el líder inglés,
Yo tenía una compleja personalidad y una confusa sexualidad. Además, los dos éramos introvertidos, egocéntricos, tímidos, pero muy decididos y tenaces cuando nos fijábamos un proyecto como objetivo. En todo caso, él fue mi otro yo. Su influencia me ha sido positiva. Gracias en buena parte a él emprendí mi gran obra histórica sobre el Oriente Próximo, en la que quería probar, entre otros objetivos, que Occidente siempre, de una u otra manera, había engañado y sometido injustamente a los pueblos de ese Oriente. Le contaba a Soren que, quizá inspirado o impulsado por la vida y hechos de mi admirado héroe Lawrence de Arabia, me interesó conocer la historia real de Siria, de Egipto o del Líbano, los 3 países del Oriente Próximo en los que viví durante toda mi niñez y la mayor parte de mi juventud. Le explicaba cómo me asesoré para leer las historias más objetivas y los ensayos más imparciales, y me sorprendió aprender una serie de datos y de hechos que, en su mayor parte, yo desconocía y que podían permitir a los ciudadanos de esos países estar muy orgullosos de su pasado, ya que en ellos han florecido durante muchos siglos estados y culturas que han contribuido en forma extraordinaria al desarrollo de la humanidad. Creía y sigo creyendo que, indudablemente, el Oriente Próximo es casi con toda seguridad la principal cuna de la civilización o, en todo caso, una de las más importantes. En esa zona, cuando Europa estaba sumida en la oscuridad y París o Londres no existían, se inventó la escritura y se crearon, desarrollaron o impulsaron las bases de nuestro conocimiento que se habían inventado o iniciado allí o en la India o en China. La astrología y la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, la física y la botánica, así como la medicina y la filosofía, dieron allí sus primeros pasos. Desde esa zona, viajeros o conquistadores, entre otros, fenicios, egipcios, griegos, romanos, judíos, árabes y los propios europeos, introdujeron esas ciencias en Europa. En esa zona se sucedieron grandes imperios, y algunos duraron, como el de los turcos otomanos, hasta tiempos contemporáneos. Pero es evidente que a estas grandes civilizaciones que habían dominado parte del mundo les llegó su decadencia y cayeron en el subdesarrollo y en la ignorancia cuando florecían grandes naciones en Europa, como el Imperio Español, las ciudades-estado de Italia, Francia o Inglaterra. Estos 2 últimos países, como si estuvieran esperando la orden de salida, a partir de la conquista frustrada de Egipto por Napoleón a finales del siglo XVIII, intentaron dominar la zona, lo que consiguieron en menos de un siglo y consolidaron una vez que se hundió el Imperio Otomano. Francia e Inglaterra se lanzaron a conquistar los países o zonas que pertenecían a ese decadente imperio. Sus artistas, escritores o políticos viajaron por esos territorios y expandieron por Europa sus opiniones sobre los países que visitaban. Como la mayoría de ellos no conocían las lenguas orientales, principalmente el árabe, el turco o el persa, solo vieron y comprobaron la decadencia de esas naciones, pero estudiaron muy poco de su historia y, en todo caso, la despreciaron. En algunos casos, como no tenían muchas fuentes disponibles, se la inventaron. Escribieron la historia de los pueblos del Oriente Próximo como ellos la imaginaban. Describieron, en muchos casos, unos mundos despreciables donde predominaba la más absoluta ignorancia. En su mayor parte, tales autores tergiversaron, por desconocimiento, la realidad de los hechos acontecidos o bien, a sabiendas, los falsearon o como mínimo los acomodaron a sus intereses. Grandes intelectuales europeos como, por ejemplo, Víctor Hugo, coincidieron en estimar justificada la colonización de pueblos considerados inferiores por los occidentales. Este tipo de opiniones expuestas por tan altos e influyentes personajes contribuyeron a crear un estereotipo que ha permanecido, en general, hasta nuestros días. Estiman que el oriental es un hombre inculto, atrasado, perezoso e incompetente que debe ser dirigido por el occidental, hombre superior en todos los aspectos. Pero ese desprecio por la cultura de tales países no impidió el expolio de sus mejores obras de arte. Hoy día, una enorme parte de ellas está en museos europeos, como el Código de Hammurabi, la leona herida de Nínive, el escriba sentado, la estatua monumental de Ramsés II o el busto de Nefertiti y tantísimas otras obras maravillosas. Es asombroso el despojo y el atraco realizado por Occidente en ese mundo que consideraba decadente. He de añadir que, en contrapartida, en los años posteriores a la independencia de los países colonizados,
Estos publicaron su historia escrita por autores autóctonos que, salvo excepciones, tampoco coincidía en la mayoría de los casos con la verdad. Eran textos parcialmente falsos, nacionalistas o patrioteros. Intentaban contrarrestar las falsedades o tergiversaciones que habían escrito los historiadores o autores de los países que los habían colonizado. Negaban su propia decadencia. En definitiva, ni los unos ni los otros, salvo excepciones, eran fiables. Así, después de varios años de estudios y de indecisiones, tuve la idea de escribir, o más bien de dirigir, una historia del Oriente Próximo centrada en sus relaciones con Occidente que pensé titular Europa y el Oriente Próximo. Estimé que en esta tarea me ayudarían mis conocimientos de árabe, mis estudios islámicos y los realizados sobre algunos de esos países y de algunos europeos, como Inglaterra o Francia, que han tenido relaciones muy estrechas y especiales con esa parte del mundo islámico. Tardé bastante tiempo en la preparación de la obra y sobre todo en su documentación. Contacté con expertos internacionales en la materia, a los que convencí para que colaboraran en el proyecto. Pero antes de iniciarlo, pasaron muchos años de indecisiones o de esfuerzos y también de abandono por desidia o bien por la enorme dependencia que llegué a tener de Dalila.